Muy buenas tardes, colegas y amigos. Nuevamente su servidor, el licenciado Jacel Alameda. En este nuevo video vamos a hablar sobre el procedimiento abreviado. Vamos a comenzar. Muy bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece dos figuras jurídicas que son los medios alternos de resolución del conflicto y las formas de terminación anticipada. Los medios alternos de resolución del conflicto son la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios. El procedimiento abreviado lo vamos a enmarcar como una forma de terminación anticipada. Vamos a explicar por qué. Los medios alternos vamos a entenderlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un procedimiento ordinario como lo establecimos en el video anterior, en la lección 1 del sistema penal acusatorio. Este procedimiento ordinario es el que da las bases al sistema penal acusatorio y se encuentra conformado por los tres pilares, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa final, o lo que es lo mismo, la etapa de investigación, la etapa de depuración de pruebas o de preparación de juicio oral y la etapa de juicio oral. Este es el sentido, este es el objetivo de todo el sistema, un procedimiento ordinario. Sin embargo, la ley nos establece medios de solución alterna del conflicto. ¿Por qué es alterna? Porque siempre que se cumplan ciertos requisitos, siempre que se acrediten ciertas circunstancias, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud del principio de taxatividad de la norma jurídico penal, se nos va a actualizar la oportunidad de acceder a estos medios alternos de solución del conflicto penal. Como lo mencionamos, ¿cuáles son? Es la suspensión condicional del proceso a prueba. ¿Por qué es un medio alterno? Tenemos el procedimiento ordinario, el que está conformado por nuestras tres etapas, nuestros tres pilares. Va a ser alterno porque nos vamos a salir de ese procedimiento de manera alternativa y vamos a verificar que se cumplan los requisitos para acceder a la suspensión condicional del proceso. Si se cumplen, se va a suspender el procedimiento. Ojo, no se va a extinguir, se va a suspender el procedimiento para la siguiente etapa, que es la etapa de depuración probatoria o de preparación a juicio oral. Por eso se llama suspensión condicional del proceso a prueba, porque no vamos a llegar a la depuración probatoria. Si nosotros o el asunto en concreto cumple con los requisitos que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales para acceder a este medio alterno, como lo es la suspensión condicional del proceso, se va a suspender el procedimiento y de manera alternativa se nos van a aplicar las normas de la suspensión, cumpliendo los requisitos, cumpliendo una cierta temporalidad, y una vez que se cumpla el plazo y los términos de la suspensión condicional del proceso, se estaría en posibilidad de extinguir ese procedimiento a través del sobreseimiento, es decir, dejarlo sin materia. El acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio, en videos posteriores vamos a especificar más sobre estos medios alternos. Ahorita nos vamos a concentrar nada más en el procedimiento abreviado, que es una forma de terminación anticipada. Pero en pocas palabras, el acuerdo reparatorio es un acuerdo de voluntades entre las partes no técnicas, es decir, entre el imputado y la víctima. Deben de llegar a un acuerdo, obviamente siempre que se cumplan ciertos requisitos que la ley exige para poder acceder a este medio alterno. Una vez que se verificaron y que efectivamente podemos acceder a este medio alterno, entonces se va a llegar a un acuerdo entre las partes no técnicas, es decir, en la figura del imputado y la figura de la víctima,
obviamente debidamente asesorados por sus partes técnicas, que es en este caso por la víctima, el asesor jurídico, y por el imputado, su defensor. Y una vez que se conjunten estas voluntades, acorde con lo que dice el Código Nacional, se va a llegar al otorgamiento del perdón a través de la reparación del daño, evidentemente, y con esto se va a extinguir el procedimiento. Ambas figuras son alternativas, porque no llegamos a la finalidad última del procedimiento ordinario, que es obtener una sentencia a través de toda una valoración de las pruebas. Ahora bien, ¿qué sucede con el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada. ¿Por qué? Porque sigue el mismo cauce natural que el procedimiento ordinario, nada más que, como su nombre lo dice, lo vamos a abreviar. Es decir, nos vamos a saltar la etapa intermedia y vamos a pasar directamente al dictado de la sentencia. ¿Cómo vamos a lograr esto? En muchas opiniones, en muchos conversatorios, he llegado a escuchar que dicen que el procedimiento abreviado transgrede el principio de presunción de inocencia, que el procedimiento abreviado no debería de existir. Sin embargo, vámonos a lo que establece directamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, y con ello analizar el espíritu del legislador al momento de establecer esta figura del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, como lo hemos platicado en lo que llevamos del video, es una forma de solución anticipada. A diferencia del acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado opera o va a ser aplicable en absolutamente todos los delitos, en absolutamente todos los rangos de pena. A diferencia del acuerdo reparatorio y de la suspensión, que tienen características muy específicas para acceder a estos medios alternos, el procedimiento abreviado no. Y más adelante vamos a explicar cuál es su potencial beneficio para obtener una libertad y cuál es su principal beneficio en caso de no obtener una libertad, para qué efectos. Pero bueno, sobre estos comentarios, muchos colegas y autores han establecido que el procedimiento abreviado transgrede el principio de presunción de inocencia. Eso no es así. Evidentemente cada persona tiene su propio criterio, su propia forma de ver las situaciones. Sin embargo, en criterio de un servidor, esta situación no es así. No es así por lo siguiente. A nadie se le obliga a acceder a un medio alterno o a una forma de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado. Son figuras jurídicas que se encuentran en la norma y que nos dan la oportunidad. Por eso, en la redacción de las reglas de cada una de estas figuras van a ver un artículo que dice, tanto en la suspensión, en el acuerdo reparatorio, como en el procedimiento abreviado, dice oportunidad. Es decir, en qué momento vamos a tener la oportunidad de acceder, en este caso, a esta forma de solución forma de terminación anticipada, perdón. Como lo repito, a nadie se le está obligando, se le obliga a acceder a este procedimiento abreviado. Evidentemente, pudiera darse el caso que las propias circunstancias obligaran a las personas a acceder a esta forma de solución anticipada, como lo es el procedimiento abreviado. Sin embargo, eso es una cuestión que ya atañe directamente a un sentido, en sentido objetivo, en sentido consciente, a una estrategia. Aquí hay que ponderar dos cuestiones. Siempre que está de por medio la libertad de una persona, debemos de analizar dos cosas. Y perdón, pero esto es una realidad que surge en la práctica. No nos vamos a ceñir única y exclusivamente a lo que dice el Código Nacional, porque no, en una esencia real no nos va a decir nada sobre
la aplicación, en qué casos sobre el procedimiento abreviado o los medios alternos. ¿Qué quiero decir con esto? De manera normativa nos va a decir cuáles son los requisitos, pero desde un punto de vista humano, desde un punto de vista práctico, tenemos que ponderar muchas cuestiones. Yo siempre he dicho, va a llegar un momento en el que ante una situación donde esté de por medio la libertad de una persona, como profesionales del derecho, como defensores particulares, tenemos que ser total y completamente honestos con las personas privadas de su libertad, con sus familiares, en general con los clientes, y decir qué es lo que nosotros como órgano técnico de defensa, como profesionales del derecho penal, vemos dentro de la carpeta de investigación y cuál es la probabilidad de que pudiéramos ganar un procedimiento ordinario, esto es un juicio oral, y mostrar las demás alternativas que nos da la ley, como lo es el procedimiento abreviado. Hay personas que ponderan su libertad, que evidentemente al estar sometidas a estas condiciones de una prisión preventiva en lo que se sustancia todo el procedimiento, quieren obtener su libertad, y aquí opera un factor psicológico eminentemente. Igual pasa con los familiares, que es uno de los contactos que tenemos. Cuando ellos hacen esta ponderación, expresan la voluntad, y nosotros como profesionales evidentemente podemos dar una asesoría consciente y decir qué rango de éxito podemos manejar en un juicio oral, y con toda la necesidad del mundo cuáles son las opciones que tenemos, porque aquí lo principal es proteger y privilegiar la libertad de la persona privada de su libertad, independientemente si se tiene la razón o no, y cuáles son cuál es el índice de éxito que podremos tener si nos vamos a un procedimiento ordinario. Por eso no transgrede el principio de presunción de inocencia, porque las personas, partiendo de esta información que nosotros como defensores particulares les tenemos que dar, tienen que hacer un examen de conciencia y establecer qué es lo que más les conviene. En este sentido, si nosotros perseguimos un sentido de justicia en el entendido de decir la persona no lo cometió, vamos a demostrar el juicio oral, también sabemos que existe un riesgo potencial de que esto no sea así, y de que las cosas pudieran no estar a nuestro favor al final en una sentencia. Tenemos que ponderar todo esto, pero de primera instancia no transgrede el principio de presunción de inocencia, porque es voluntario. No se le va a obligar al imputado a acceder a él. Si derivado de la asesoría, del análisis y de todo lo que él tiene que hacer y toda la ponderación que él hace de circunstancias, él considera que privilegia su libertad por encima de cualquier otra cuestión, él manifiesta su voluntad de acceder al procedimiento abreviado como estrategia para recuperar su libertad, no está transgrediendo el principio de presunción de inocencia, porque el derecho a un juicio oral ahí lo tiene, y hasta antes de sustanciar el abreviado siempre lo va a tener. Entonces, y sí entiendo la parte en la que pudieran considerar que se le está obligando, que las propias circunstancias obligan al imputado a aceptar su responsabilidad para obtener su libertad. Sin embargo, eso ya no obedece como tal a una coerción, obedece a un sentido de conciencia, obedece a una estrategia, o obedece al resultado de un análisis de ponderación de derechos, de ponderación de situaciones, perdón. Bueno, vamos a continuar. El procedimiento abreviado no es otra cosa que abreviar el procedimiento ordinario, en el sentido de vamos a saltarnos la parte de la depuración y preparación del juicio oral, y el juicio oral, que es el desahogo de pruebas en audiencia oral, y vamos a sintetizarlo. ¿Qué es lo que nos va a dar esa síntesis? Va a ser la aceptación expresa del imputado, donde admite la responsabilidad del hecho que se le atribuye. Si una persona con toda la conciencia del mundo dice efectivamente lo cometí por las razones que quieran, no se tienen que dar razones, que es una cuestión que vamos a aclarar más adelante, no tiene que declarar absolutamente nada más una aceptación, y quiere acceder a esto porque
son beneficios, porque quiere ahorrarle a su familia todo el desgaste que implica en juicio oral, porque en un verdadero examen de conciencia admite que pasaron las cosas como pasaron, o en un verdadero examen de conciencia pondera que él quiere salir anticipadamente y ahorrarnos todo el tiempo que conlleva un juicio, incluso ya vislumbró el riesgo de que pudiéramos perder ese juicio, y toma la decisión de someterse al procedimiento abreviado. ¿Cómo se maneja el procedimiento abreviado? Y lo vamos a entender desde el punto de vista de la defensa. Bien, el procedimiento abreviado debe de solicitarse, porque en algunas cuestiones se han equivocado o lo interpretan de manera errónea, creyendo que es el Ministerio Público el que autoriza el procedimiento abreviado, y no. Quien autoriza la apertura del procedimiento abreviado es el juez de control. El Ministerio Público es el único que puede solicitar la apertura del procedimiento abreviado. La defensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo se maneja desde el punto de vista de la defensa? Que es el punto de vista más importante. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al Ministerio Público. Primero, tenemos que hacer un análisis de la reducción de la pena. El procedimiento abreviado también tiene ciertos beneficios, y dos son los más importantes. El primero de ellos es que se nos va a ofrecer una reducción de la pena. Por el simple hecho de que nosotros o el imputado expresa su voluntad para someterse al procedimiento abreviado y ahorrarle al sistema la consecución de todo el procedimiento ordinario, él establece su voluntad de someterse al procedimiento abreviado. En beneficio a eso, el Estado responde y establece que le va a hacer una reducción de la pena. Para esta reducción de la pena existen ciertas reglas que se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en un acuerdo de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que es el A010-2015, donde nos establece las reglas para hacer esta reducción de la pena de acuerdo a circunstancias muy específicas. Ahora bien, una vez que hacemos este análisis, y tenemos que tener en cuenta que el procedimiento abreviado para hacer la reducción de la pena se va a ir sobre las penas mínimas, no sobre el promedio, no sobre las máximas. Digamos, el delito tal se va a penar de 1 a 6 años de prisión. Tiene un agravante que lo va a aumentar de 1 a 3 años. Otra agravante de 6 meses a 3 años. Vamos a hacer el conteo sobre todas las mínimas, el año y los 6 meses, en el ejemplo que ahorita pusimos. No es un tipo penal determinado, es solo un ejemplo. Vamos a tomar todas las mínimas, las vamos a sumar y vamos a determinar cuánto es la reducción de la pena que por ley nos corresponde de acuerdo al Código Nacional y de acuerdo a este acuerdo del procurador, el A010-2015. Vamos a suponer que es 1/3. Vamos a convertir los mínimos en meses, vamos a hacer la operación aritmética y vamos a sacar cuánto es la reducción de la pena que se nos da, y al final cuánto es la pena que va a proponer el Ministerio Público. Ojo, es tanto en pena privativa de la libertad, es decir, en pena de prisión, como en la multa. Se tiene que hacer en los dos. Una vez que determinamos esta cuestión, lo vamos a fijar para qué efectos. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que cuando la pena de prisión que propone la Fiscalía sea menor a 5 años,
puede acceder a beneficios como lo es la suspensión condicional de la ejecución de la pena o el tratamiento en libertad. ¿Qué implican estos dos beneficios ya en la sentencia? Implica la posibilidad de que el imputado pueda compurgar su pena en libertad a través de otros medios, siempre y cuando la pena que proponga el Ministerio Público sea menor a 5 años. Ese es el beneficio que nos va a dar como estrategia para la protección de la libertad de una persona el procedimiento abreviado, pero tenemos que ser muy puntuales para hacer este conteo y sobre todo comunicarnos con el Ministerio Público para corroborar esta información y no tengamos alguna sorpresa ya en la audiencia. Para acceder a estos beneficios, obviamente también hay que cubrir otros requisitos ya específicos, pero aquí la cuestión es que nos lo otorguen la sentencia de procedimiento abreviado. Y uno de los requisitos principales es que el imputado no tenga antecedentes penales, no haya sido juzgado por un delito doloso. Volvemos a lo mismo, resulta una doble sanción y resulta discriminatorio a la luz del artículo primero constitucional y de los tratados internacionales en materia de discriminación. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema, eso ya en su momento puede ser tema incluso de un amparo, de alguna cuestión así, pero vamos a quedarnos con esto. Ahora bien, una vez que tenemos este conteo, o bien el imputado se enfrenta a una pena máxima y quiere ahorrarse todo el procedimiento ordinario, acepta las consecuencias, simplemente quiere que aunque sea se le reduzcan algunos años y está conforme con compurgarla, que sí los hay, nos comunicamos con el Ministerio Público, le hacemos saber al Ministerio Público que tenemos la intención de sustanciar un procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene que, ojo, el Ministerio Público no autoriza el procedimiento abreviado. Al Ministerio Público, vamos a entenderlo individualizado, al Ministerio Público que se encarga de sustanciar esta carpeta judicial ya ante el órgano jurisdiccional, que está en el área de estrategias procesales, hablando en el caso de la Ciudad de México, a él le tienen que autorizar la reducción de la pena, su superior jerárquico. Él tendrá que hacer todo un estudio de procedimiento abreviado que va a contener diversos tópicos, diversos estamentos, y uno de ellos va a ser la reducción de la pena. En otro de ellos se va a determinar si se opone o no a que se le otorguen los beneficios preliberacionales al imputado, en razón de lo que les comenté, si hay o no antecedentes penales que pudieran en algún momento contravenir lo que dice el Código Nacional y automáticamente decir no se los concedo porque el Código dice que si tiene antecedentes no se le podrán dar beneficios y se lo aplico. Cuestión debatible a nivel constitucional y convencional, sí, no nos vamos a meter ahorita en eso. Entonces, una vez que el Ministerio Público hace todo este estudio junto con su solicitud correspondiente, lo va a mandar a su superior. El superior lo analiza y en su caso le autoriza al Ministerio Público esa reducción de la pena. No es que el Ministerio Público autorice el procedimiento abreviado, le autorizan la reducción de la pena. Muy bien. Una vez que tenemos establecida cuál es la reducción de la pena por la cual nos vamos a ir al procedimiento abreviado, y en caso de que nos convenga o que simplemente sea deseo del imputado someterse a eso aunque no tenga beneficios, normalmente, y estoy hablando en el caso de la Ciudad de México, normalmente todo esto lo tenemos que plantear como estrategia porque el procedimiento abreviado se puede solicitar como defensa al Ministerio Público para que comience a hacer los trámites de la reducción, de la autorización de la reducción de la pena correspondientes. Se puede solicitar desde la audiencia inicial una vez que se haya vinculado a proceso.
hasta antes de que se emita un auto de apertura a juicio oral. Bajo esta lógica, vamos a entender que entonces, de manera habitual, aquí en la Ciudad de México, este procedimiento abreviado lo estamos sustanciando en la primera audiencia intermedia. Para esto, como defensa, tenemos que hacer todo un trabajo de comunicación, de análisis, y digo de comunicación con el Ministerio Público, para que él pudiera tener esta reducción de la pena, que nos pudiera satisfacer o nos pudiera convenir o no. Ahora bien, otro requisito para que se pueda llevar a cabo el procedimiento abreviado es que la reparación del daño a la víctima esté satisfecha, esté colmada, esté pagada, el daño esté reparado. ¿Qué es en lo que nos vamos a basar para esta reparación del daño? Nos vamos a basar en los registros de investigación. Vamos a suponer en el ejemplo de un robo. Normalmente lo que pasa en los robos, cuando es detención en flagrancia, los detienen, recuperan las cosas y la reparación del daño se tiene por satisfecha toda vez que se recuperaron los objetos que señala la víctima y obra una constancia dentro de la carpeta de investigación en la cual firma de que se le regresaron. Con eso se tiene por satisfecho. Vamos a suponer en el delito de acoso sexual, violencia familiar. En estos casos, la reparación del daño se va a tasar a través del dictamen en psicología forense. En el dictamen se va a establecer cuál es, si presenta algún daño psicológico coincidente con el tipo de hecho que denuncia, y dos, en cuántas sesiones tasa el psicólogo forense para terapias para subsanar este daño psicoemocional, y le va a poner un precio. Ese dictamen está integrado en la carpeta de investigación. La reparación del daño se va a colmar cuando se haga el pago de esta cantidad que se establece. Pudiera ser el caso también de un robo donde no se recuperaron los objetos del apoderamiento y presenta constancias la víctima, facturas, etcétera, y establece con esas pruebas, con esos datos de prueba, un monto y tiene que pagar ese monto. La reparación del daño va sobre ese monto. Vamos a pensar también en el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis, posesión simple, compra o venta. Ahí pasa algo muy especial. No tenemos reparación del daño porque la ofendida es la sociedad en sí misma. No hay una víctima. Entonces ahí no estaríamos hablando como tal de una reparación del daño. Ahora bien, para colmar este requisito hay que tener la reparación del daño. Una vez teniendo la reparación del daño, o bien lo podemos hacer antes de celebrar la audiencia o en el momento mismo de la audiencia, lo que se va a hacer es que se va a notificar por los medios que se hayan señalado la sustanciación de la audiencia intermedia. En la audiencia intermedia se van y hay una audiencia de procedimiento abreviado aquí en el canal, la pueden revisar para que vean cómo se maneja en la práctica. Cuando se inicia la audiencia, vamos a operar todo el protocolo, individualización de las partes, notificaciones a la víctima, y el juez va a preguntar: Ministerio Público, Defensa, ¿hablaron sobre la posibilidad de solucionar anticipadamente o de algún medio alterno? Una vez que ya tenemos todo el trabajo hecho de comunicación, tanto con la Fiscalía para efecto de la reducción de la pena, tanto como la asesoría jurídica y la víctima para la reparación del daño, vamos a decirle en la audiencia al juez, efectivamente, puede ser la defensa o el Ministerio Público, depende de cada juez cómo maneje esta dinámica.
Se le va a hacer saber al juez que efectivamente se han sostenido pláticas entre el Ministerio Público y la defensa a efecto de llevar a cabo un procedimiento abreviado. El juez va a preguntar si hay condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues efectivamente que esté autorizada la reducción de la pena, que nosotros aceptemos esa reducción de la pena y que esté reparado el daño. A esto le vamos a llamar que hay condiciones. Y existen otras condiciones, como por ejemplo, que evidentemente si aspiramos nosotros a ponderar la libertad de nuestro representado y existe algún homónimo, que esa es una historia que se las contaré en algún video. Voy a hacer un videos exprofesos contando, digo, no mencionando nombres ni nada, sino simplemente variando los mismos y contando cuáles son ya en la práctica los tropiezos o las particularidades que se llegan a dar en uno u otro caso, pero también que, por ejemplo, puede votar un homónimo y se puede requerir algún informe del sistema penitenciario de donde vote ese homónimo para descartar que sea nuestro cliente. Un homónimo es que tengan el mismo nombre y apellido. Y necesitamos informes para que descartar, nada más para acreditar al juez que no es antecedente de nuestro cliente y con ello que le concedan los beneficios. También en eso radica las condiciones, pero ahorita vámonos al término normal. Una vez que se le hace de conocimiento al juez que efectivamente hay condiciones, va a autorizar la apertura del procedimiento abreviado. El juez va a decir, en vista de lo establecido por la representación social y la defensa, advierto que sí hay condiciones y autorizo la apertura del procedimiento abreviado. Adelante, Ministerio Público. El Ministerio Público lo primero que tiene que hacer es formular la acusación ya la formuló, ya la presentó de manera escrita, pero de manera oral tiene que formular la acusación, el escrito de acusación, que en el anterior video platicamos sobre la fase escrita. Tiene que formular la acusación dando todos los datos de prueba: quién lo acusa, por qué lo acusa, cuáles son los datos en que lo sostiene, y cuál es la reducción de la pena, cuál es la pena que propone, y si se opone o no a que se le otorguen los beneficios. Una vez que el Ministerio Público le haya desarrollado todos estos antecedentes al juez, le va a dar el uso de la voz a la defensa para que nosotros únicamente le corroboremos y le digamos: efectivamente, su señoría, lo que manifestó el Ministerio Público es correcto, el hecho es correcto, la clasificación jurídica es correcta y los datos de prueba en que se sostiene efectivamente son los que se encuentran integrados en la carpeta de investigación, por lo cual no hay ninguna aclaración ni oposición a ese respecto. Se le va a dar el uso de la voz a la asesoría jurídica, quien va a decir lo mismo. Ahora bien, va a decir: en cuanto a la reparación del daño, ya se tiene por satisfecha su señoría, toda vez que en fecha tal se le hizo el pago, toda vez que se recuperaron los objetos, toda vez que las circunstancias que se hayan dado. En caso de que lo hagamos en audiencia, lo que vamos a hacer es, en cuanto a la reparación del daño, va a decir el Ministerio Público, la defensa, solicitamos el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a su derecho conviene en cuanto a la reparación del daño. Efectivamente, su señoría, esta defensa solicita en este momento, por conducto del auxiliar de sala, para que le entreguemos el numerario consistente en esto y esto. Adelante, se le entrega el dinero al auxiliar de sala, quien se lo entrega al asesor jurídico y a la víctima, quienes lo tienen que contar en ese momento y decir: su señoría, efectivamente es el monto, nos damos por reparados del daño. Puede ser antes o puede ser durante la audiencia. Ahora bien, una vez que ya
¿Existe oposición a sol jurídico? No, no hay oposición. Sí se puede oponer, pero esta oposición debe de ser fundada. Es decir, uno de los fundamentos puede ser esta cuestión. No ha reparado el daño, su señoría, nos oponemos y entonces estaría fundada esa oposición. Pero vámonos al curso normal, suponiendo que no hay oposición. Muy bien. Se va a referir, y aquí es un punto donde muchos dicen, es que se va a ir confeso, es que va a confesar. No, les voy a explicar en este video y lo pueden corroborar en la audiencia de procedimiento abreviado que tengo, cómo se maneja. El imputado no va a confeso, no va a confesar nada, no va a declarar nada, no va a dar detalles de nada, no va a decir otra cosa más que su aceptación expresa, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se va a referir el juez ya como tal al nombre a las personas imputadas. Y lo primero que le va a dar a conocer, y con eso se colman los requisitos que se establecen para que se autorice la aplicación del procedimiento abreviado, es que si está, señor fulanito de tal, imputado fulanito de tal, está consciente de los alcances de un juicio oral, sí. ¿Sabe que tiene derecho a un juicio oral? Sí. ¿Conoce los alcances de un procedimiento abreviado? Sí. Consciente en este momento la aplicación del procedimiento abreviado y renuncia a su derecho a un juicio oral, sí. Acepta la responsabilidad en el hecho que se le atribuye por el cual lo acusa el Ministerio Público, sí. Consciente ser juzgado con todas las pruebas a que hizo referencia el Ministerio Público, sí. Muy bien. Una vez escuchado al Ministerio Público, escuchado a la defensa y escuchado a los imputados, considero que se colman los requisitos que establece el Código Nacional y en este momento autorizo la aplicación del procedimiento abreviado. Por lo tanto, procedo a dictar sentencia. Por eso es abreviado. Resumimos absolutamente todo y lo que realmente nos dio esa síntesis es la aceptación expresa a esas preguntas que le hizo el juez del imputado. Eso es lo que nos va a dar el sentido y la esencia del procedimiento abreviado. Ahora bien, en esa sentencia, el juez, como cualquier otra sentencia, va a hacer una valoración de las pruebas, aunque no fueron desahogadas, porque las está aceptando. Por eso le pregunta al juez, ¿acepta ser juzgado conforme a los datos de prueba que ya manifestó el Ministerio Público? Sí. Automáticamente resumimos, sintetizamos todo eso y nos vamos al dictado de la sentencia. El dictado de la sentencia ya sabemos que va a ser una sentencia de condena, que se puede dar el caso de una sentencia absolutoria, sí, pero bueno, ese sería materia de otro video, materia de otro análisis, pero sí se puede dar con circunstancias muy especiales, muy específicas. Pero bueno, una vez el juez va a dictar sentencia, y en uno de los puntos resolutivos va a conceder los beneficios para que compurgue su pena en libertad. Son dos beneficios los que le puede otorgar, que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena o el tratamiento en libertad. De acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, se tienen que colmar requisitos muy específicos para acceder a uno o acceder a otro. Pero de entrada, una cosa es el requisito para acogerse a alguno de ellos dos ya en la etapa de ejecución, y otra cosa son los requisitos para que el juez de control los otorgue. Y el principal de ellos es que la pena por la que es sentenciado ya acorde con esta reducción no pase de 5 años. Y que el imputado de mérito no tenga antecedentes penales. Cumpliéndose estas dos circunstancias, el juez va a decir, el resolutivo número tal, se concede al imputado de mérito los beneficios consistentes en la suspensión condicional de la ejecución de la pena o el tratamiento en libertad. Normalmente, para la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dice: y en caso de optar por la suspensión condicional de la ejecución de la pena, le impongo
como caución pecuniaria económica la cantidad de 4,000 pesos, misma que deberá de exhibir en la unidad de ejecución en la forma que lo autorice la ley. Una caución, dinero, un billete de depósito, le puede establecer desde 3,000 hasta 15,000, dependiendo de cuál sea su criterio. Única y exclusivamente para acceder, ese dinero se lo van a regresar una vez que termine la compurga de su pena. Ahora bien, pudiéramos entender que el objetivo primordial sería obtener estos beneficios como estrategia, ponderando la libertad de nuestro representado, sería conseguir estos beneficios para que él obtuviera su libertad. En caso de no concederlo porque tiene antecedentes o porque la pena rebasa los 5 años, bueno, eso ya es una cuestión que venimos de una reflexión, de una reflexión, una cuestión pensada, y que él acepta ese resultado, ¿no? Pero bueno, una vez que nosotros tenemos ya la sentencia con los beneficios, lo que va a pasar, ojo, y aquí es mucha confusión que tienen luego, sobre todo los familiares del propio imputado, y hay que explicárselos muy bien. A diferencia de la suspensión condicional del proceso o del acuerdo reparatorio, no tienen su libertad de manera inmediata. ¿Por qué? Porque únicamente se concedieron los beneficios por el juez de control en el procedimiento abreviado, en la sentencia de procedimiento abreviado, pero todavía esa carpeta judicial, es decir, en la que se actúa todo ante juez de control, tiene que pasar al órgano competente de ejecución de sanciones penales, a un juez de ejecución, que en la Ciudad de México es la unidad de ejecución. El Ministerio Público tiene 3 días, el Ministerio Público, la unidad de gestión judicial tiene 3 días para mandar esa carpeta judicial a la unidad de ejecución, y la unidad de ejecución le va a poner su propia carpeta de ejecución. Pero antes de estos 3 días tenemos que observar algo muy importante. Se tienen que cumplir los 5 días para la apelación. Por eso es importante que, si ya nos pusimos de acuerdo con el Ministerio Público y con el asesor jurídico de la víctima, renunciemos expresamente en audiencia a los plazos de la apelación, porque es un derecho constitucional e incluso convencional de impugnar la sentencia, aun y cuando sea de abreviado y hayamos aceptado. Hay ciertas cuestiones que pueden ser apelables, como lo es la reparación del daño, como es alguna cuestión. Pero si ya estamos todos de acuerdo y no hay oposición de ninguna índole, lo que podemos hacer es, el código nos autoriza para renunciar a los plazos y términos de la apelación. Y eso nos va a dar 5 días, es decir, nos va a quitar 5 días de encima. En caso de que no hayamos renunciado a los plazos y términos para la apelación, se tienen que correr esos 5 días, causa estado la sentencia, y entonces tiene 3 días la unidad de gestión judicial para mandarla a la unidad de ejecución de sanciones penales. En esa unidad de ejecución de sanciones penales se tiene que hacer mediante escrito. Le tenemos que informar al juez de ejecución cuál es la forma en la que queremos ejecutar esa sentencia, es decir, cuáles son las 3 opciones. 1, no acogernos a ningún beneficio y compurgarla en prisión. 2, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. O 3, el tratamiento en libertad. Y la ley nos va a decir, te quieres acoger a la suspensión, tienes que colmar esto, y lo tenemos que hacer mediante escrito, ofreciendo los documentos para acreditar que cumplimos con estos requisitos. Tratamiento en libertad igual. Aquí lo engorroso es esperar a que la carpeta llegue a ejecución. Normalmente se tardan un poco más de estos 3 días, pero bueno,
Una vez que nosotros constatemos que efectivamente ya está la carpeta judicial en la unidad de ejecución, tenemos que hacer el escrito donde le hacemos de conocimiento al juez de ejecución cuál es la manera en la cual queremos ejecutar esa sentencia mediante escrito, colmando los requisitos, prácticamente el mismo día que nos admiten, porque se va a revisión de este escrito. Una vez que nos admiten este escrito, prácticamente el imputado, el sentenciado, ya sale ese mismo día. Ese mismo día en la madrugada, aunque algunos dicen que esa práctica ya no existe, siguen saliendo todavía muy noche, ¿no? Pero prácticamente esto fue la sustanciación del procedimiento abreviado. Esto implicó, como ustedes lo pueden ver, implica sí, efectivamente una síntesis de todo el procedimiento ordinario, brincándonos la etapa intermedia. ¿Transgrede el principio de presunción de inocencia? No, no transgrede el principio de presunción de inocencia, porque esa aplicación debe de ser a partir de un criterio razonado, a partir de una reflexión y de una decisión que toma el imputado, que también parte de la asesoría que uno como abogado defensor está obligado a dárselo en términos reales, y obviamente con la comunicación con su familia o los que están en el exterior de él, y debe de ser algo voluntario. Tan es así que si en algún punto el imputado, el juez le hace a pregunta expresa, reconoce su responsabilidad, pues sí, pero la verdad es que yo no lo cometí, el juez cierra el debate y no autoriza el procedimiento abreviado, la aplicación de, porque considera que no se cumple con este elemento de voluntad. Esta es el punto fino del procedimiento abreviado y el punto que nos va a dar la respuesta a la reflexión sobre esta discordia, si transgrede o no el principio de presunción de inocencia, que a criterio de un servidor no lo transgrede de ninguna manera, porque tenemos todos estos elementos de reflexión. Pero bueno, hasta aquí sobre esta breve lección del procedimiento abreviado. Fue a grosso modo para que sepamos cómo se lleva un procedimiento abreviado, qué implica, y nos quitemos de una vez por todas esta parte de que transgrede el principio de presunción de inocencia, de que va confeso, de que él tiene que confesar, tiene que decir, tiene que declarar. No, esa pregunta expresa lo pueden constatar en los videos que están aquí en el canal. Y bueno, yo me despido, agradecerles a los que se quedaron hasta el final, y los espero en el próximo video con algún tema de sistema penal acusatorio. Si tienen alguna solicitud, alguna idea sobre algún tema que quieran que se trate, con mucho gusto lo pueden dejar en la caja de comentarios, y haremos lo posible por revisar ese tema. Yo me despido, les agradezco nuevamente y nos vemos en el próximo video.